Hoy quiero tratar dos preguntas que pueden ser incómodas, pero urgentes. La primera de ellas es, ¿hasta qué punto la deportación masiva puede transformarse en una forma de limpieza étnica? Y la segunda es, ¿dónde termina la política migratoria y dónde comienza la violación de derechos humanos? Lo que parece que el Estado actualmente está haciendo aquí en los Estados Unidos puede en ciertos criterios estar encubriendo prácticas discriminatorias, sistemáticas y violatorias de los derechos internacionales. Yo soy José Luis Ochoa Sandoval, abogado especialista en derechos humanos, asilo y deportaciones. Para desarrollar este tema quiero que aclaremos primeramente dos términos que uso en la introducción de este podcast, cuáles son la deportación y la limpieza étnica. ¿Qué es realmente una deportación? El término deportación se utiliza mucho en todos los medios y en el lenguaje común. Jurídicamente en Estados Unidos es un proceso estrictamente judicial. Como lo expliqué antes en el anterior podcast, solo las deportaciones pueden ser decretadas por jueces de inmigración. No cualquier funcionario puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? Aquí en Estados Unidos, los jueces de inmigración no pertenecen al poder judicial del Estado. A diferencia de otros jueces, los jueces de inmigración son realmente funcionarios administrativos facultados judicialmente para administrar justicia en materia migratoria, que dependen del Departamento de Justicia y no del Poder Judicial. Es decir, son subordinados al Poder Ejecutivo específicamente. Por esta razón, los jueces de inmigración pueden estar tomando decisiones que no corresponden con el respeto realmente de los derechos humanos, porque están recibiendo un tipo de instrucción interna que los limita en sus capacidades de discernimiento al momento de decidir. Otro término que yo quiero aprovechar para aclarar es el otro que he escuchado mucho en las redes sociales, inclusive en la boca de abogados que ejercen la materia migratoria en los Estados Unidos. Este término es autodeportación. ¿Realmente existe la autodeportación? Este término no existe. Realmente la autodeportación no existe y la razón es porque solo puede ser decretada la deportación por un juez de inmigración. Simplemente irse no se considera una autodeportación o que la persona se considere deportada. Lo que sí existe es algo que se llama salida voluntaria, que solamente la puede también otorgar un juez a petición de la parte interesada para tratar de que no se le aplique esta penalidad, que puede ser entre 5 o 10 años, cuando se acumula una presencia irregular dentro de los Estados Unidos. Pero esto también es un proceso judicial. Sigamos entonces. Quiero aclarar el tercer término o el segundo término principal, que es la limpieza étnica. En el podcast pasado yo hablé acerca de las expulsiones que se le estaban haciendo a las personas en los Estados Unidos porque no estaban siendo presentadas ante un juez de inmigración. Así pues, cuando hablamos de limpieza étnica, las leyes internacionales no la han acogido como tal. No existe este término, no está definido en ningún tratado, pero sí está reconocido como un crimen de lesa humanidad. Se asocia inclusive con políticas deliberadas de exclusión y exterminio. Aclarados los términos,
¿Cuándo podemos decir que una deportación entonces puede ser legal o deja de ser legal? En primer lugar, si se dirige de forma desproporcionada a solo un grupo racial o étnico, si se realiza sin debido proceso o derecho a la defensa, si se utiliza como instrumento de miedo o disuasión o como bandera política para cumplir promesas, como está pasando en los Estados Unidos en este momento, o cuando se basa en discursos que deshumanizan, tratando a toda una comunidad como invasores, criminales o peligro para la seguridad nacional. Si vamos al derecho comparado, Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años la política migratoria de los Estados Unidos está sufriendo muchos cambios, sobre todo ahora. Por lo menos en estos momentos se está utilizando el título 8 de la Ley de Inmigración, que incluye las herramientas que están en la sección 212A7. Esto es para negar el ingreso o expulsar a personas que no cumplen con los requisitos para permanecer o entrar a los Estados Unidos. Estas órdenes ejecutivas que se han venido usando, inclusive desde el mismo 2024, que están acelerando las expulsiones, incluso sin audiencias completas, especialmente para personas que no demuestran miedo creíble. Pero actualmente esta situación ha llegado a su máxima expresión, al punto de ser criticada duramente por las organizaciones de derechos humanos, sobre todo por la violación del principio de no refoulement. Miren, en Texas, por ejemplo, hubo una ley que se llamaba SB 4. En esa ley los jueces estatales querían desafiar a la ley federal de inmigración, ordenando ellos deportaciones directamente a las personas, a los migrantes. Esta ley fue parcialmente bloqueada de manera inmediata por la Corte Suprema, por una Corte Federal, perdón. Otro caso es el que pasó ahorita mismo con el gobernador de la Florida, que pretendía criminalizar a los ciudadanos indocumentados que entraran a la Florida. Esta pretensión del gobernador de la Florida fue rechazada por la Corte Suprema, lo que por fin pareciera que reafirma que la política migratoria es una competencia federal y no puede ser usada por los estados para perseguir penalmente a los migrantes por existir nada más. Miren, en otros países, por ejemplo como en Hungría, como en Israel, en Hungría, por ejemplo, se usó el cierre de las fronteras para la criminalización del ingreso irregular. Se penalizaba a la gente que apoyaba a los solicitantes de asilo. En Israel se aplicó unas medidas selectivas de leyes migratorias para expulsar principalmente a migrantes africanos. Si nosotros buscamos en qué jurisprudencia o qué el derecho internacional es aplicable para este tipo de situaciones, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951, de la que ya hablamos, que prohíbe la devolución a personas a países donde corre peligro su vida o su libertad. Está el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define los crímenes de lesa humanidad, las opiniones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que han condenado las políticas de deportación discriminatoria. Cuando hablamos nosotros de deportación, pensamos en una medida legal, fría, tal vez a veces necesaria. Pero si miramos de cerca los patrones, las cifras, los rostros y la forma que ciertas comunidades son sistemáticamente removidas del territorio, empezamos a ver otra cosa. Lo que quiero comparar estructuralmente es precisamente lo que nosotros conocimos como el nazismo temprano con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, desde el punto de vista solamente de características objetivas. Por ejemplo, en el nazismo temprano, voy a hablar de pasado y presente, se usó el nacionalismo étnico y la superioridad racial. En este momento se está utilizando el nacionalismo legalista y la protección fronteriza. ¿Cuál fue la narrativa pública que se usó en el pasado? Alemania para los alemanes. La del presente, América primero,
Make America Great Again. Proteger nuestros empleados, nuestra seguridad. En el pasado se usaron a los judíos, a los comunistas, a los gitanos, a los homosexuales. En el presente estamos usando extranjeros, migrantes indocumentados, principalmente latinos. ¿Cuál fue el instrumento legal que se usó en el pasado? Las leyes de Nuremberg, restricciones de ciudadanía y de derechos. Hoy se están usando la ley de inmigración y nacionalidad, el título 8 del que ya hablamos. ¿Cómo se confinaban esas personas? En campos de tránsito, en campos de concentración, obligándolos a trabajos forzados en ese entonces. Hoy los tenemos en centros de detención para migrantes como Alligator Alcatraz, por ejemplo. En el pasado se usó la separación de las familias. En el presente también. Desde 2018 se están separando familias en la frontera sur. Se usó la deshumanización del migrante, del exiliado en el pasado. Con propaganda, caricaturas, los trataban de plaga, de parásitos. El lenguaje hoy no es muy distinto. Invasores, delincuentes, criminales, ilegales, terroristas. Amigos, quiero dejarles algo para pensar. Y si nos preguntamos si estamos exagerando cuando comparamos lo que está pasando en Estados Unidos con el nazismo, vamos a hacer un análisis estructurado. Quiero aclarar esto, comparar el nazismo con lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos evidentemente puede causar un malestar, y pido disculpas de antemano a las personas que están viendo este podcast y que sufrieron o fueron testigos de primera o segunda mano de lo que allí pasó. Pero esto no se trata de afirmar que estamos ante un genocidio igual, para nada. Lo que quiero es que examinemos ciertas estructuras. Por ejemplo, el lenguaje, las leyes que se usaron, la narrativa del enemigo interno, que es lo más importante. Esto pareciera que se está repitiendo. La ley puede usarse para proteger, pero también para excluir. Cuando se trata esta ley o se convierte en una herramienta de miedo, de castigo colectivo, perdemos más que población, perdemos es humanidad. El reto de cualquier sociedad democrática no es solo controlar las fronteras, sino no perder su alma en el proceso. Quiero dejar algo para pensar. ¿Dónde trazamos la línea entre proteger un país y usar la ley para deshacerse de quienes nos resultan incómodos? Si este tema te hizo reflexionar, compártelo. Suscríbete al canal, síguenos en redes y deja tu opinión. ¿Crees que lo que estamos viviendo hoy en día es una forma moderna de limpieza étnica? En el próximo episodio de Artículo 14, quiero que hablemos de ciudadanía, pertenencia y exclusión. ¿Quién define quién es ciudadano?